queremos presentar el lago y los habitantes que tiene ahora. Como ya os dijimos en otras ocasiones, queremos hacer del lago un lago vivo. Lo hemos ido consiguiendo y poco a poco nuestro objetivo es llegar a que sea una representación de la Albufera y contribuir juntamente con el Centro de Recuperación del Palmar a la introducción y a la recuperación de animales locales que están en peligro de extinción, como el samaruc, el gallipato y otro tipo de animales que están en riesgo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues cuando llegamos aquí estos lagos eran azules, eran como piscinas, estaban clorados y empezamos a tratar el agua de otra manera, quitar el cloro y poco a poco, como veis, se ha ido llenando de algas, después vinieron insectos. Y con los insectos, en un esfuerzo grande, porque vienen del río Turia, de aquí al lado, empezaron a llegar las ranas. O sea, un esfuerzo como el que ha hecho el equipo Granota de ganar la semana pasada al Barça. Y una vez están las ranas aquí, ya han empezado a venir aves que migran y esto se está convirtiendo cada vez en un lago vivo que acabará siendo una representación de la Albufera. Muchas gracias por estar aquí en un día, yo creo que muy especial para el oceanográfico, pero también muy especial para el Levante, ¿no? Yo quiero agradecer que hayan pensado en nosotros para apadrinar este proyecto. Eso significa, yo creo que dos cosas: que el oceanográfico es referente en esta ciudad, que es un punto de encuentro para todos, y que el levantinismo está muy vivo, que las ranas aparecen en todos lados, que estamos en ese proceso de expansión que tanto deseamos, que queremos conquistar esta tierra, que queremos conquistar esta ciudad, y por tanto es motivo de satisfacción muy grande que también en el oceanográfico hayamos llegado con esta fuerza y con este ímpetu. Deciros que para nosotros es un placer colaborar con una institución como el oceanográfico, porque supone dos cosas que para nosotros son muy importantes. Primero, que es un referente a nivel cultural, que es un referente a nivel de ocio, y nosotros al final somos una institución que también ofrece ocio y que ofrece esa parte de la cultura que es el deporte, ¿no? Por tanto, creo que hoy que estemos aquí, dos entidades como el oceanográfico y el Levante Unión Deportiva, significa que vivimos en una tierra que está muy viva, que está con ganas de emprender cosas, de hacer grandes proyectos, y por qué no, esto va a ser hoy un atractivo más a partir de ahora para muchos de los turistas. Más de 1.400.000 vienen a lo largo del año, pues que estar aquí y que escuchen el himno de Levante en esa rana para nosotros también es muy bonito. Por tanto, muchísimas gracias de verdad, a vuestra disposición para seguir colaborando, y ojalá pues esta fase de expansión de las ranas sea algo que no pare, para nosotros y para vosotros. Gracias. Lo que quiero explicaros es un poco el proceso de naturalización de los lagos, que ya ha explicado muy bien Celia. Y bueno, al final es un ejemplo de que la vida se abre camino y que nosotros la acompañamos de esta manera, que es tratando las aguas de una manera natural y libres de químicos, y así han aparecido, pues eso, las algas, los invertebrados, las ranas, y os he traído un par de ejemplos que me gustaría muy rápido contaros. Por una parte, los renacuajos, que son estos bichitos, bueno, respiran a través de las branquias, se mueven con una colita y están aquí un tiempo porque nuestras aguas son permanentes, con lo cual ahora en primavera van a estar un tiempito. Y luego tendremos aquí a las ranas, que son la fase adulta de estos animales, bueno, que todos conocemos, incluso que nos acompañan en la literatura, ¿verdad? De los cuentos que todos conocemos de las ranas. Machos y hembras van a estar con nosotros toda la primavera y van a poner las hembras van a poner huevos y todos nuestros lagos se van a llenar de vida, y al final lo que queremos es, pues, desde Oceanographic y su fundación, estar conectados con algo tan importante que es la Albufera de Valencia, también con el mar, al cual estamos abiertos y nos nutrimos de él. Y bueno, simplemente desde la parte de biología y su fundación estamos súper contentos de poder presenciar pues esta cosa tan importante para nosotros que es la biología y es la vida.